Vamos a empezar la enseñanza entonces del día de hoy. Y bueno, hoy es un día alegre, ¿verdad? No porque estemos cansados de estudiar la confesión, sino porque ya hemos llegado a esta meta, ¿verdad? Y hemos estudiado cada uno de los artículos y hoy estaremos estudiando el último artículo de la confesión de fe. 18 semanas, ¿verdad? Que gracias al Señor nos ha permitido estudiar artículo por artículo lo que creemos. Y ha sido un bonito reto también analizar a la luz de la Escritura más profundamente aquello que decimos creer, ¿verdad? Y que esto nos dé bastante, nos ayuda a estar cimentados en la fe. Si usted tiene la confesión de fe, sí, ya lo encendí. Ya me acordaron varias veces. Henry tiene que ponerse las pilas. Si usted tiene la confesión de fe impresa, se dará cuenta que la confesión de fe de nuestra iglesia impresa, o en digital, como la tenga, se dará cuenta que en la primera parte, antes de que los artículos inicien, se dice que se ha modificado el artículo 18, ¿verdad? Y alguien diría, bueno, ¿por qué? ¿Qué será que el artículo 18 de la confesión original estaba malo? No, no estaba malo, pero brevemente hoy vamos a explicar un poco al respecto, porque necesariamente también hemos tenido que agregar algunas posiciones que la iglesia ha tomado respecto al mundo venidero y especificarlas, ¿verdad?, en la confesión. De hecho, me voy a adelantar y voy a leer el punto original de la confesión de fe de New Hampshire sin nosotros haber modificado nada, para que eventualmente usted no diga, bueno, lo que modificaron es porque le cambiaron a eso algo que no es que le cambiamos, sino que simplemente sumamos algunas verdades que no estaban allí escritas. El artículo original dice así: creemos que enseñan las Escrituras que se acerca el fin de este mundo, que en el día postrero Cristo descenderá del cielo y levantará a los muertos del sepulcro para que reciban su retribución final, que entonces se verificará una separación solemne, que los impíos serán sentenciados al castigo eterno y los justos al gozo sin fin, y que este juicio determinará para siempre sobre los principios de justicia el estado final de los hombres en el cielo o en el infierno. Todo eso lo creemos. Ciertamente creemos que el Señor va a venir, que va a hacer una separación entre el impío y el creyente, que Él va a juzgar. A Él se le confirió la autoridad de ser juez y Él va a juzgar sentado en el juicio del gran trono blanco. Sin embargo, algunos elementos que podríamos colocar, ¿verdad?, y que podríamos hacer mención para hacer una distinción, cuál es la posición de nuestra iglesia si alguna persona eventualmente preguntara, ¿verdad? Porque acá ya vienen, por ejemplo, temas que tienen que ver con el arrebatamiento. Y algunas personas podrían hacer eventualmente preguntas de cuándo creemos que va a suceder, antes de la tribulación, durante la tribulación, después de la tribulación. El milenio, es un milenio literal, es una época de tiempo alegórica, ya estamos en el milenio. ¿Cómo se solucionan estas cosas? Bueno, de ahí la necesidad de hacer este artículo y redactarlo un poco más extenso para explicar este tipo de asuntos y que quede claro, digamos, a la luz de la confesión, cuál es la posición de nuestra iglesia. Entonces, nada más hago esta aclaración para que entendamos que no estamos restando algo que decimos que de la confesión no creemos, sino que creemos todo lo que la confesión original dice, pero queremos sumar una explicación un poco más exacta a lo que nosotros interpretamos. Esa es mi primera aclaración. Mi segunda aclaración es la siguiente: estamos ante algo que es futuro, ¿verdad? Toda la interpretación de las otras doctrinas, como la soteriología, o sea, el entendimiento de la salvación, el entendimiento de la estructura de la iglesia, todas estas cosas tienen que ver con algo que ya Cristo hizo, ¿verdad? Con algo pasado. Y estudiamos acerca de las Escrituras cosas que tienen que ver con respecto a la venida de Cristo, a su muerte, a su sepultura, a la autoridad de los apóstoles, a las instrucciones a la iglesia, y eso ya pasó y tenemos muchos datos verificables acerca de ello. Sin embargo, cuando estudiamos el futuro, estamos con la complejidad del hecho de que estamos estudiando cosas que no han sucedido, ¿verdad? Y entonces, aunque como iglesia vamos a ser claros y decir, nosotros creemos esto, esto y esto, también tenemos que ser claros en el aspecto en que no podemos ser absolutamente dogmáticos y pensar que una persona no es cristiano si no cree esto que nosotros estamos afirmando. Porque estamos hablando de algo del futuro, ¿verdad? Hay cosas que son certezas absolutas
acerca de la naturaleza de los últimos tiempos, y me atrevo a decir que Cristo viene por segunda vez y que Cristo reinará, son certezas absolutas que la Biblia asume. Y por tanto yo descanso en esas verdades. Cristo va a venir por segunda vez y Cristo va a reinar sobre la tierra. Eso nadie lo puede negar. Sin embargo, hay algunos elementos que vendrán ahí, como cuándo es el arrebatamiento, y algunas interpretaciones que no están del todo claras a la luz de la Escritura y que de allí se dan algunas divisiones de interpretación. Nuestra tarea con esta confesión de fe y la utilidad de la confesión de fe es decir de manera escrita qué es lo que creemos para que de ninguna forma podamos tambalear en cuanto a alguna u otra posición. Pero no necesariamente es atacar a aquellos que no creen de la misma forma en la que nosotros lo hacemos. ¿Queda clara esta aclaración, valga la redundancia? ¿Sí? Bueno, entonces, habiendo dicho eso, voy a orar para que Dios bendiga este tiempo y nos adentramos al estudio de esta confesión. Gracias, Padre, tú has sido bueno con nosotros al permitirnos estar acá y estudiar tu palabra de nuevo. Con este último artículo, Señor, que tú nos has dado la bendición de llegar hasta aquí y te rogamos que hables hoy a nuestro corazón y también nos ayudes a estar cimentados en las verdades de tu palabra, Señor. La honra y la gloria sea para ti y oramos poniendo este tiempo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a leer entonces el artículo ya habiendo aclarado que las modificaciones que se le hicieron. Voy a leerlo tal y como nosotros lo tenemos para nuestra iglesia. Dice así: creemos en el retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo, que el rapto de la iglesia es el próximo evento profético a cumplirse antes de iniciarse el periodo de 7 años de tribulación. Este será seguido por el reino milenial, donde Cristo reinará físicamente en la tierra. El milenio finalizará con la temporal libertad de Satanás, quien engañará a las naciones de la tierra y las reunirá para combatir a los santos. En ese momento él y sus seguidores serán vencidos por el fuego del cielo. Después de esto será arrojado al lago de fuego y azufre. Y entonces Cristo, quien es el juez de todos los hombres, resucitará y juzgará a los incrédulos en el juicio del gran trono blanco. Seguidamente los salvos entrarán al estado eterno de gloria con Dios y los elementos de la tierra se disolverán y serán reemplazados con una tierra nueva en donde solo mora la justicia. Nuestro Señor Jesucristo, habiendo cumplido su misión redentora, entregará entonces el reino a Dios el Padre para que en todas las esferas el Dios trino reine para siempre. Y esta es como una visión más amplia de simple y sencillamente afirmar que Él va a venir y va a hacer una separación entre impíos y salvos. Y ahora, usted entenderá que esto nos da suficiente material para hoy durar mucho, pero no vamos a durar mucho, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo de una forma concisa y clara. No queremos salir de aquí expertos en escatología, que es el nombre de la rama de la teología que estudia los eventos finales. No, queremos salir de aquí con un corazón lleno de esperanza en que las promesas del Señor se cumplen y que Él vendrá por segunda vez, que Él derrotará la muerte, que Él derrotará el pecado, y esa es la esperanza que a nosotros nos llena. Cuando nosotros hablamos de escatología, y voy a seguir usando ese término ya que lo expliqué, podemos tener algunas formas de estudiar o de acercarnos a esta rama de la teología equivocadas, ¿verdad? O aquellos que se obsesionan con las cosas y los eventos que tienen que ver con el final y se meten a interpretar hasta el más mínimo detalle, aunque irrespeten la escritura con tal de interpretarlo. O aquellos que se alejan absolutamente del manejo y del conocimiento de las cosas de los eventos finales. Y nosotros tenemos que quedarnos en el medio. No nos vamos a obsesionar con estas cosas, pero tampoco las vamos a tener aisladas. Tenemos que estudiarlas de una forma clara. Diciendo esto, yo creo que la forma más sabia de estudiar los eventos finales es pensando en la intención de los autores originales a la hora de hablar de estos temas. Y aquí lo voy a meter en un libro en particular, el libro de Apocalipsis. Cuando usted escucha la palabra Apocalipsis, muy probablemente muchas cosas vienen a su mente. ¿Qué libro más difícil? Otra persona diría, qué miedo, ¿verdad? No sé. Muchas cosas así pueden venir a la mente de alguien que escuche la palabra Apocalipsis. A Hollywood se le han venido muchas cosas a la mente y muchas cosas que no están en la escritura, ¿verdad?
¿Qué se le viene a usted a la mente cuando escucha la palabra Apocalipsis? Bueno, antes de responder esa pregunta, piense, ¿qué se le vino a la mente a la audiencia original el recibir el documento de Juan escrito? Piensa en la audiencia original. ¿A quién le escribió originalmente Juan el libro de Apocalipsis? Porque cuando hablamos de los libros del Nuevo Testamento entendemos que los libros del Nuevo Testamento fueron entregados a alguien en particular, no solamente porque solo le pertenecieran única y exclusivamente a ese alguien, sino, obviamente entendemos que también nos pertenecen a nosotros y nosotros nos edificamos a la luz de esos libros, pero que eventualmente entender la audiencia original nos ayuda a nosotros comprender lo que el texto dice. ¿Cuál fue la audiencia original del libro de Apocalipsis? Estaba pensando Juan en que la iglesia de la época fueran expertos en la interpretación de los eventos de los últimos tiempos. Yo creo que no. Yo creo que Juan tenía otra cosa en mente cuando escribió todas estas palabras. Le estaba escribiendo a una iglesia en angustia, a una iglesia en persecución, a una iglesia que estaba sufriendo, a una iglesia que incluso habían personas dentro de la iglesia negando la fe, apostatando. Y Juan escribe con una intención en particular: brindar esperanza. Esperanza de contarles el final de la historia. Y el final de la historia es: Cristo gana. Cristo gana, Cristo viene y Cristo gana. Si usted no ha leído Apocalipsis, ya le hice el spoiler, dirían los jóvenes hoy, ¿verdad? Y ya le conté el final. Cristo viene y Cristo gana, ese es el final. Obviamente hay muchos elementos interpretativos y una riqueza poética y apocalíptica allí, claramente. Pero la intención de Juan, pensando en esa audiencia, es darles esperanza a sus corazones. Cuando nosotros nos estamos obsesionando con la escatología, la pregunta es: ¿está generando eso esperanza? ¿O está generando simple y sencillamente preguntas por cuestiones que nunca tal vez se van a resolver desde este lado de la eternidad? Quedémonos con eso, mis hermanos. Cuando estemos estudiando los aspectos del mundo venidero, que sea esa esperanza de su venida lo que llene nuestros corazones. Ahora sí, en medio de este mensaje de esperanza, lo primero que tenemos que decir, y como dice la confesión, es que creemos en el retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. Esta afirmación es necesaria para darle una posición a nuestra iglesia en cuanto a qué creemos acerca del mundo venidero. Y la palabra inminencia es sumamente útil. ¿A qué nos referimos con inminente? Que el Señor Jesús puede venir cuando Él quiera. Y que no necesariamente nosotros vamos a poder predecir de alguna forma cuál va a ser el día de su venida, sino que Él va a venir. Y no hay nada que acelere o retenga su venida. ¿Estamos claros con esto, mis hermanos? Esta es la inminencia de su venida. Algunas personas conjeturan, y voy a poner simple y sencillamente ejemplos, y dicen: para que Jesús venga y ocurra su segunda venida o el arrebatamiento de la iglesia, tiene que estar el tercer templo judío construido en Jerusalén. ¿Han escuchado ese tipo de cosas? La pregunta es: ¿realmente una obra humana va a retener la venida del Señor Jesús? No. Entonces ese tipo de conjeturas no son útiles a la hora de estudiar las doctrinas del mundo venidero. Lo único que nosotros podemos decir es que Él va a venir, que nosotros no sabemos cuándo ni cómo, pero Él vendrá. Y esta es la inminencia. Acompáñenme a Mateo capítulo 24. Esto es un sermón escatológico sumamente profundo. Me encantaría tener el tiempo para estudiarlo con detalle, pero el día de hoy al menos no lo tenemos y espero que en otra ocasión podamos estudiarlo con lujo de detalle. Pero Mateo capítulo 24, a partir del versículo 42. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Es muy común estudiar a la luz de la Escritura que la venida del Señor va a ser de forma inminente. Y por ello no tenemos nosotros que calcular cuándo será su venida. Entonces, eso es lo primero que afirmamos, que el retorno del Señor va a ser inminente. Luego diríamos que el rapto de la iglesia es el próximo evento profético a cumplirse antes de iniciarse el periodo de 7 años de tribulación.
En este punto en particular hay muchas divisiones de opiniones. Hay algunos que no creen exactamente en un arrebatamiento previo a la segunda venida, sino que lo colocan en el mismo momento, ¿verdad? Entonces estas personas creen que cuando Jesús está viniendo por segunda vez, la iglesia lo recibe en el aire y luego junto con él llegan a la tierra. Eso es una posición muy aceptada en círculos teológicos. Existen otras posiciones con respecto al lugar y el momento donde va a ocurrir el arrebatamiento. En nuestro caso en particular creemos que sería antes de una tribulación literal de 7 años. Otros casos lo sitúan en el medio de una tribulación y otras personas al final de una tribulación. Hay muchas interpretaciones. Realmente, ¿en qué nos podemos concentrar que dé esperanza a nuestro corazón? Al menos la postura acá de la iglesia, y digo el nombre de nuestra postura, nosotros creemos en el pretribulacionalismo. Y con esto nos referimos que la iglesia no va a sufrir los 7 años de la tribulación. Al menos yo estoy confiado en que esto es, o puede llegar a ser muy así. No puedo, realmente vamos a ver lo siguiente, no puedo ser dogmático en el tema de decir, no, les aseguro hermanos que no vamos a estar en la gran tribulación. Realmente la Biblia no habla de este tema a profundidad, ¿verdad? Y espero que me entiendan cuando estoy tratando de hacer estas aclaraciones. Pero al menos los textos que tenemos parecen indicar que la iglesia no estará allí, sino que la iglesia será arrebatada y que entre tanto que hay eventos en la tierra que están surgiendo con un propósito determinado, la iglesia estará en eventos en el cielo con un propósito determinado. Yo creo que la forma más natural de entender esto es la siguiente, y tal vez eso es lo que nos divide y de otras personas que lo interpretan diferente, y aquí queremos aclararlo. Simple y sencillamente nosotros, y aquí hablo de nosotros como Templo Bautista de Tibás, interpretamos que Israel étnico y la iglesia son dos cosas distintas. ¿Estamos claros con eso? Y usted dice, ¿de qué nos sirve eso? Bueno, que lo que ocurre en la tribulación de 7 años tiene que ver única y exclusivamente con Israel étnico. Dios quebrantando ese corazón duro que ha rechazado al Mesías. Es un corazón endurecido que no cree en Cristo Jesús como Dios. Y que Dios va a tratar con esa cantidad de juicios que fueron abiertos porque el Cordero fue digno de abrir los sellos. Y por medio de esos juicios ese corazón de Israel se va a ablandar. Y después de la gran persecución que van a sufrir por parte del anticristo, ellos eventualmente van a creer en el Señor Jesús como el Mesías. Ahora la pregunta es, ¿y qué vela en el entierro tiene la iglesia en todo esto? Por esa razón, yo creo que la conclusión más obvia es pensar que la iglesia estará gozando de otros eventos en el cielo mientras que Dios está trabajando en la tierra con el corazón de Israel. ¿Me doy a entender, mis hermanos? ¿Hay otras interpretaciones? Posiblemente sí. Pero al menos nosotros confiamos en esta distinción. Quienes no hacen esta distinción interpretan que tanto Israel étnico como la iglesia son un mismo pueblo. Y por tanto las promesas dadas a Israel étnico son las mismas promesas dadas a la iglesia. Con eso yo estoy parcialmente a favor, en el sentido en que hay promesas que se le dieron a Israel que son nuestras. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, le dijo Dios a Abraham, y nosotros hemos sido alcanzados por la bendición del pacto de Abraham. Nosotros hemos sido alcanzados por las bendiciones de múltiples promesas que se le dieron a Israel étnico, pero la pregunta es, ¿y qué hacemos con aquellas promesas que tenían que ver con una porción de tierra específica? Ustedes van a poseer esta tierra de tal lugar a tal lugar. ¿Cómo podemos espiritualizar esas promesas? Yo creo que esas promesas se van a dar al pie de la letra y se van a cumplir a Israel de forma étnica, como una nación, ¿verdad? Aquí vienen algunos textos ahora. Tengo el tiempo de leerlos y explicarlos superficialmente, pero no de profundizar en ellos. Acompáñenme a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Si alguien se ha acercado a este tipo de doctrinas, sabrá que Daniel capítulo 9 es uno de los capítulos que más temor da, porque es difícil de interpretar. Daniel capítulo 9, del versículo 24 al versículo 27, está aquello que conocemos como la profecía de las 70 semanas. Daniel 9, 24 al 27. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad,
para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión de las profecías y ungir al Santo de los santos. Esa es la introducción. Y está aclarando que van a haber 70 semanas. Esto en un lenguaje apocalíptico, claramente, y está simbolizando una cantidad de años en particular donde Dios va a trabajar de alguna forma. Dice, versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí estamos hablando de los elementos que tienen que ver con la construcción del templo y los elementos para la preparación de la venida del Mesías. Luego dice, y después de 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto quiere decir con la destrucción del templo. Esto tiene que ver con la destrucción del templo. ¿Cuándo ocurrió la destrucción del templo? Bueno, la situamos en el año 90 después de Cristo. Podemos hablar de Tito Vespasiano, ¿verdad? El emperador que literalmente rastrilló el piso del templo y lo destruyó, ¿verdad? Después de eso, ¿qué va a ocurrir? Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. De este último versículo es que nosotros concluimos que muy probablemente la tribulación va a durar 7 años exactos, y a la mitad de esos 7 años el anticristo se va a revelar. Esto tiene una sombra histórica, y la sombra histórica de ello es algo que ocurrió específicamente en el templo de Israel con alguien que se llamó Antíoco Epífanes. Y Antíoco Epífanes en su momento fue alguien que profanó el templo ofreciendo un cerdo como sacrificio en el altar, ¿verdad? Eventualmente él es una figura de algo que habría de venir. Él es una figura de alguien que iba a usurpar el templo y que le iba a contaminar, y eventualmente nosotros afirmamos que esto tiene un cumplimiento profético futuro, y específicamente que tiene que ver con el anticristo de profanando el templo, dice a la mitad de la semana. Esta semana entendemos, no tengo el tiempo para explicar a magnitud de esto, pero las semanas aquí son grupos de 7 años, ¿verdad? Si usted hace una matemática, usted entenderá que los números calzan para entender que son grupos de 7 años. Entonces, esa última semana que se menciona en el versículo 27 es todo lo que se nos habla en Apocalipsis, como la última semana, ¿verdad? Como el momento donde el Señor va a efectuar sus grandes y justos juicios. Y en esa última semana, entonces, a la mitad de ella, va a haber una desolación en el templo, una profanación. Allí es donde nosotros comprendemos, a la luz de esta interpretación, que el anticristo se va a revelar a los 3 años y medio de la tribulación como tal. En los primeros 3 años y medio va a haber una confianza en él como Mesías. Recuerden que Israel no ha creído en Jesús. Y recuerden, a la luz de lo que estamos viendo, que la iglesia no estará allí, sino que la iglesia fue arrebatada juntamente con el Señor. Entonces, ciertamente los eventos se prestan para que Israel confíe en alguien que está viniendo y que está poniendo orden, y le tengan en estima como Mesías. Pero a la mitad de esa cantidad de tiempo, ese alguien en quien Israel confió se va a develar y se va a mostrar como anticristo, y va a profanar el templo y va a perseguir al pueblo judío. Y a través de esa persecución, Dios va a trabajar con la dureza del corazón de Israel para llevarlos al arrepentimiento. Todo esto suena muy místico y muy misterioso, ¿verdad? Que nos estamos metiendo en cosas muy profundas, pero al mismo tiempo nos dan a entender un poco cuál es la forma en la que Dios actúa. La piedad de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios por los pecadores que están endurecidos, es incluso de utilizar la persecución y la tribulación para quebrantar esos corazones. Dios es así de piadoso, Dios es así de amoroso. Cuando Él quiere salvar, Él usa lo que Él quiera usar,
para quebrantar el corazón de las personas. Llamémosle enfermedades, llamémosle pruebas económicas, llamémosle como usted quiera llamarle. Pero el Dios de toda gracia y bondad usa lo que Él quiera usar para suavizar corazones endurecidos. Amén. Y mis hermanos, aquí no nos tenemos que poner en numerología ni nada por el estilo para estudiar esto. Es una enseñanza que sale del corazón de la Biblia. Sin importar que no entendamos un montón de cosas de lo porvenir, al menos podemos ver el carácter de un Dios compasivo y amoroso. Bueno, ya hemos dicho entonces que su retorno es inminente, que el rapto de la iglesia es el próximo evento a cumplirse. Y este será seguido por dice el artículo de fe, por el reino milenial, donde Cristo reinará físicamente en la tierra. Y aquí entonces, después de los 7 años de tribulación, el Señor Jesús vendrá física y corporalmente a la tierra. Aquí hago un paréntesis. El arrebatamiento o rapto, como usted le quiera llamar, no es la segunda venida del Señor. Hago esta aclaración porque algunas personas que nos critican a los que creemos en un arrebatamiento dicen, ustedes creen en una tercera venida y la Biblia solo habla de segunda venida. Bueno, nosotros no entendemos el arrebatamiento como la venida del Señor. Entendemos el arrebatamiento como un evento profético que va a suceder, pero no es la venida del Señor. Pero el momento en el que el Señor vendrá y sus pies pisarán la tierra, Él estará entre los habitantes del mundo y Él efectuará sus juicios, eso es la segunda venida. Nuestros ojos están a la espera también de la segunda venida como tal. Cuando se habla de su segunda venida, se habla que Él vendrá con compañía y nosotros seremos acompañantes del Señor en el momento en que Él vuelva a la tierra. Él vendrá. Y Él vendrá no como vino en su primera venida, con una figura tierna como la de un niño, con una compasión, a dar su vida como siervo por los pecadores. No, Él vendrá como Señor y juez del mundo. Él vendrá a juzgar el pecado y la impiedad de la nación, de las naciones. Él vendrá a juzgar. Y allí ocurrirá lo que teológicamente y bíblicamente nosotros conocemos como la batalla de Armagedón, en su segunda venida. En ese momento donde parecía que Israel iba a ser acosado y completamente devorado por el anticristo, Dios vendrá. Su segunda venida se efectuará y Él juzgará al anticristo y al falso profeta. Ocurrirá la batalla de Armagedón y en la batalla de Armagedón Él pondrá fin a las intenciones del anticristo y el falso profeta y los lanzará al lago de fuego. A Satanás en esa batalla lo atará por 1000 años. Y estando en esta condición, en esta atadura de 1000 años, entonces Cristo reinará físicamente sobre la tierra. A eso nosotros le llamamos milenio. ¿Hay distintas interpretaciones de esto? Sí las hay. Hay personas que creen que el milenio ya está ocurriendo en una esfera celestial. Otras personas creen que el milenio ya está ocurriendo en una esfera terrenal y la iglesia es la representación del reino de Cristo en la tierra. Hay posturas, pero al menos nosotros nos sentimos satisfechos al interpretar los textos de esta forma. Y queremos comunicar con esta confesión que esta es la forma en la que nosotros lo interpretamos. Ese es el milenio entonces. ¿Quiénes entran al milenio? Que eso es una pregunta que genera algo de conflicto, ¿verdad? En algunas ocasiones. ¿Quiénes entran al milenio? Bueno, claramente entra Cristo, porque Cristo viene a la tierra. ¿Cristo viene con compañía? Sí, nosotros le acompañamos. Quienes ya habríamos resucitado entre los muertos, tendríamos un cuerpo incorruptible, según Tesalonicenses. Entonces entramos nosotros con Él. ¿Y quién más entra? Bueno, las personas que sobrevivieron a la tribulación. ¿Estamos claros? ¿Sí? Hubo personas que sobrevivieron a la tribulación. Judíos incluso, que fueron preservados. Que Dios los tuvo y los sostuvo allí. Y ellos entrarán. Ahora, esto, ¿por qué lo aclaro? Porque soluciona una inquietud que podría presentarse más adelante. Y van a ver conmigo cuál es esta inquietud. Dice en el artículo, el milenio finalizará con la temporal libertad de Satanás, quien engañará a las naciones de la tierra y las reunirá para combatir a los santos. En ese momento él y sus seguidores serán vencidos
por el fuego del cielo. Y aquí viene una inquietud. Si Cristo vino por segunda vez y eliminó la maldad, ¿a quiénes va a tentar Satanás cuando se suelte? Y entonces alguien podría decir una segunda rebelión de redimidos, una rebelión de... No necesariamente. Entendamos que no solamente entraron acá cuerpos glorificados que vienen con el Señor Jesús, sino también personas en su condición humana y caída. Y estas personas se van a reproducir. Y estas personas eventualmente van a tener las mismas necesidades que una persona que se reproduce hoy naturalmente tiene. Necesidad de salvación a través de la predicación del Evangelio. Y van a haber corazones allí que no sean salvos y van a haber corazones allí que van a ser tentados por Satanás para rebelarse contra Dios. ¿Queda claro? Ajá. De las personas que van a nacer en ese tiempo. Completamente. Exactamente. Porque, ¿cómo es que somos pecadores? De nacimiento. Entonces, las personas que van a entrar ahí son personas redimidas porque han demostrado su fe en el Señor Jesús, pero ellos van a tener hijos. El ejemplo más claro que yo les puedo dar es el mío. Yo, por la gracia y misericordia del Señor y no por mis méritos, soy un redimido del Señor. Y mi esposa lo es. Y nosotros hemos tenido un hijo. Y por Felipe oramos para que Dios sea salvo. Porque no por ser hijo de Melanie y Henry, Felipe es un hijo de Dios. Dios tiene hijos, no sobrinos ni nietos. Hermanos, esas personas, esos justos que hayan sobrevivido a la tribulación van a entrar al reino y se van a reproducir. Y alguien dirá, ¿y no van a morir? Bueno, aquí nos podemos poner en algunos detalles interpretativos, pero usted lee algunos textos que indican que allí va a haber un árbol en particular que va a dar un fruto llamado árbol de la vida y posiblemente los habitantes con cuerpo incorruptible van a tomar de ese árbol y van a vivir. ¿Y qué va a pasar entonces con esos corazones pecadores que van a nacer durante el milenio? Quizá Dios les conceda arrepentimiento y salvación a algunos de ellos, por su gracia, porque Cristo está reinando sobre la tierra y me imagino que va a ser un precioso momento donde el Evangelio va a predicarse y proclamarse por todo sitio. Pero al mismo tiempo van a haber corazones que debido a la naturaleza humana van a resistir al mensaje. Y eso responde a la pregunta, ¿a quién va a tentar Satanás cuando lo suelten después de esos 1000 años y tiente a las naciones? ¿Queda claro, hermano? Apocalipsis y los tiempos venideros es muy bonito predicarlo, pero vieran las caras, ¿verdad? Que se hacen cuando uno está predicando esos temas. El gozo es que para nosotros todo esto es esperanza. Para un hijo de Dios todo esto es esperanza. Entonces, el milenio finalizará con la temporal libertad de Satanás, quien engañará a las naciones de la tierra y las reunirá para combatir a sus santos. En ese momento él y sus seguidores serán vencidos por fuego del cielo. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Esta batalla en particular ya no es Armagedón, ¿verdad? Ya Armagedón pasó. ¿Cómo se llama esta batalla? Bueno, generalmente la conocemos como la batalla de Gog y Magog, ¿verdad? Si usted se mete a estudiar profecía en internet, va a ver que algunos agarran estos nombres de Gog y Magog y hacen y deshacen con ello, ¿verdad? Que son Rusia y que son Arabia y que tal y que... Lo más sabio que podemos decir es que son naciones que Satanás va a tentar después de ser liberado de su atadura de 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Se recuerdan qué nación fue consumida así o qué naciones fueron consumidas así? Sodoma y Gomorra. Qué increíble que después de haber visto tantas bondades y misericordias de Dios, después de un reino literal de Él físico en la tierra, aún van a haber personas que van a permanecer con un corazón endurecido y que le van a dar la espalda. Qué increíble, ¿verdad, hermanos? Esa es la naturaleza del corazón humano. Y Dios juzgará con fuego a esas naciones que se prestaron a esa rebeldía. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso es lo que le espera a Satanás, al anticristo
y al falso profeta. El anticristo y el falso profeta fueron lanzados previamente a este lago de fuego. Usted lo puede leer en los aspectos que tienen que ver con Armagedón. Pero Satanás va a ser lanzado hasta después de que ocurra esta rebelión. Dice algo importante acá y quiero hacer énfasis en esto. Porque en medio de todas las incertidumbres que pueden haber de interpretación, que yo entiendo que a veces generan inquietud, yo cuando estudio este tipo de temas aconsejo primeramente concentrarnos en las certezas que en las incertidumbres. Entonces, si hay incertidumbres en algún tema, no nos concentremos tanto en ellos, sino en las certezas. Y aquí hay una certeza muy importante. La certeza es que ellos serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No hay una forma espiritual de espiritualizar estas palabras o interpretarlas de manera alegórica. Se dice muy claramente que Satanás, el anticristo y el falso profeta van a ser atormentados día y noche. Y con ellos, mis hermanos, usted puede seguir leyendo el libro de Apocalipsis, con ellos los impíos y los incrédulos. Nosotros no creemos en algo que las sectas creen generalmente, que le llaman aniquilanismo, ¿verdad? No creemos en eso. No, Satanás no va a ser aniquilado, ni las personas que estén en condenación van a ser aniquilados. No va a ser así. Van a sufrir día y noche el justo juicio de Dios. Y por otro lado, tampoco creemos como las fábulas presentan a Satanás, ¿verdad? ¿Han visto? Con su tridente, un demonio musculoso, gobernando y mandando a que los demás sufran. Usted vaya para allá, usted vaya para allá. Satanás sufre y estará sufriendo por la eternidad en el lago de fuego. No es un rey. En este momento es particular de la historia, la Biblia lo cataloga a él como el príncipe de la potestad del aire, pero él no reina. Él anda alrededor de la tierra buscando a quien devorar, es cierto, pero él sufre. Sufre las consecuencias de haber sido expulsado a la presencia de Dios por su orgullo y sufrirá eternamente las consecuencias de su rebelión cuando sea lanzado al lago de fuego. Y con la misma severidad, escuchen bien esto, mis hermanos, con la misma severidad que se condenará y se castigará a Satanás por su rebeldía, se condenará y se castigará a los impíos en el día del justo juicio de Dios. Por tanto, la urgencia de predicarle a las personas, crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. ¿Y por qué un juicio eterno a pecados temporales? Diría el corazón escéptico. ¿Por qué un juicio eterno a pecados temporales? Porque si yo negué al Señor fue en una temporalidad de tiempo. ¿Cuántos años le puede conceder el Señor de vida a una persona impía que niegue su nombre? 70, 80 años, algunos morirán jóvenes. ¿Por qué una condenación eterna a pecados que fueron temporales? Porque sus pecados fueron negando la naturaleza de un ser eterno. Las consecuencias de ello han de ser eternas. Pero recibir la bendición de un ser eterno serán bendiciones eternas también. Y juntamente con Él nosotros reinaremos y gozaremos de esa preciosa provisión. Amén. El artículo sigue diciendo: después de esto será arrojado al lago de fuego y azufre, y ya leímos acerca de esto. Y entonces Cristo, quien es el juez de todos los hombres, resucitará y juzgará a los incrédulos en el juicio del gran trono blanco. Esta es una resurrección distinta a la que nosotros ya habíamos gozado. En esta resurrección resucitan aquellos que murieron en condición de impiedad. Antes de leer eso, los textos que alimentan esta afirmación, acompáñenme a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 19. Juan 5:19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y noten esto: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo
no honra al Padre que le envió. ¿Quién va a ser el encargado del juicio? El Hijo. El Hijo va a juzgar a las personas que a Él le dieron la espalda, a las personas que a Él lo latigaron, a las personas que a Él lo ofendieron y lo escupieron. ¿Cómo se sentiría usted en un juicio donde el juez sea el ofendido que demandó? ¿Me voy a entender? ¿Se imagina usted ir a un juicio, lo están demandando por algo en particular y cuando usted entra a la audiencia, quien está sentado en la posición de autoridad y de juicio es la persona ofendida? ¿Qué genera eso? Temor. Bueno, en este caso, Jesús es el ofendido por la incredulidad de los impíos, pero Él estará sentado en el trono, dando fe con su voz que es verdad a la impiedad y la incredulidad de aquellos que le negaron, y los castigará con su justo juicio. Esto es lo que nosotros conocemos como el juicio del gran trono blanco. Sigue diciendo la confesión: seguidamente los salvos entrarán al estado eterno de gloria con Dios y los elementos de esta tierra se disolverán y serán reemplazados con una tierra nueva en donde solo mora la justicia. Después de todos estos juicios de Dios severos por la impiedad y la incredulidad humana, Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Con ese mismo poder creativo que hizo los cielos y la tierra, con ese mismo poder creativo que nos hizo a nosotros nuevas criaturas en Él, con ese mismo poder creativo hará un cielo nuevo y una tierra nueva para que los redimidos, los ángeles del cielo y Dios, todos juntos, en su unión trinitaria, en su unidad trinitaria, Él juntamente con nosotros nos gocemos por la eternidad y le alabemos al único que es digno de honra y gloria por los siglos de los siglos. Qué precioso esto, hermanos. Usted y yo vamos a estar allí. Dense cuenta de lo siguiente. El apóstol Juan recibió la visión del libro de Apocalipsis y él vio a multitudes adorando al Señor y cantando al Señor. ¿Estamos claros con eso? Él lo vio y lo escribió y nosotros lo tenemos hoy en texto. Si usted es un hijo de Dios, le digo lo siguiente: entre todas las cabecitas que probablemente el apóstol Juan vio en esa visión, si usted es un redimido, usted estaba allí, adorando al Señor. O sea, se da por un hecho y es una certeza absoluta que estaremos por la eternidad y para la eternidad adorando al Rey de Reyes. Porque qué de la revelación de la santa palabra de Dios no se cumple. Y Juan vio a una multitud adorando al Señor. Termina la confesión de fe diciendo lo siguiente: nuestro Señor Jesucristo, habiendo cumplido su misión redentora, entregará entonces el reino a Dios el Padre, para que en todas las esferas el Dios Trino reine para siempre. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24. Estas son las victorias de la resurrección. Cristo Jesús, a través de la resurrección, aseguró victorias para sus hijos. Y describiendo esto, dice a partir del versículo 24: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Salmo 110:1. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El Hijo vino a aprender obediencia. Él no era un ser humano y él asumió figura humana, Él se hizo un siervo obediente al Padre.
El plan redentor se cumplió, el Padre enviando el Hijo viviendo como un ser humano, sacrificándose, muriendo por los pecados, resucitando al tercer día, el Hijo ascendiendo a los cielos y enviando al Consolador que convencería al mundo de pecado, justicia y juicio. El plan redentor se cumplió, el Hijo fue obediente y ahora el Hijo obediente en cumplimiento de su misión redentora entrega el reino al Padre y todos seremos completos en Él. Hermanos, tal vez es mucho texto lo que está acá describiendo nuestras afirmaciones doctrinales acerca del mundo venidero. Quizás sí. Quizá mucha expectación y duda en cuanto a los detalles que pueden girar alrededor de este tipo de cuestiones. Sí, es cierto. En algunos casos en particular, incertidumbre de cómo van a suceder las cosas porque no tenemos certezas de ello, posiblemente. Pero si hay algunas certezas en las que podemos descansar, son las que a Dios le plació dejar completamente claras. Y esto es, que Él vendrá por segunda vez, que Él vencerá al pecado y a la muerte, y que en su reino, Él entregará el reino a Dios Padre. Y el Dios Trino juzgará en todas las esferas y reinará en todas las esferas sobre la tierra. Y nosotros, los redimidos, nos gozaremos eternamente con Él. Amén. Una pregunta clara es, que yo debo hacer el día de hoy es la siguiente. ¿Es usted un redimido del Señor? ¿Ha depositado usted su confianza en el Señor? ¿Ha creído en Él y se ha arrepentido de sus pecados? Porque hoy yo conté el final de la historia, registrada a la luz de la Biblia. Y si usted no ha creído en Cristo y no se ha arrepentido de sus pecados, déjeme decirle que el final no es algo bueno para usted. Pero si usted es un redimido del Señor, usted podrá, por la gracia de Dios, gozar de una eternidad alabando su nombre. Usted no merecía esto. Dios no le debía salvarlo a usted. Dios no estaba en la obligación de salvarlo. Dios lo hizo por gracia. ¿Cuántos de los ángeles caídos salvó y redimió al Señor? A ninguno. Y ellos sufrirán las condenaciones de su rebeldía y de su oposición a la autoridad divina. Pero ¿cuántos impíos que le daban la espalda a la autoridad de Dios fueron redimidos? Entre ellos usted y yo, que estando muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Lo merecíamos? No. Éramos como uno de esos ángeles caídos. Y Dios pudo haber actuado simple y sencillamente ignorándonos en nuestra perdición, pero no lo hizo. Intervino, se hizo hombre como nosotros para redimir y para salvar. ¿Y cómo no estar agradecidos, hermano? ¿Y cómo no poner nuestra vista en lo celestial y no en lo terrenal? ¿Cómo no entregarnos completamente a su reino y a su autoridad si Él hizo todo esto por nosotros y que no lo tenía que hacer, ni estaba en la obligación de hacerlo? Es que Dios es amor, Dios tiene que demostrar amor, porque si no, Dios no puede ser amor. Él puede comunicar amor a sí mismo en la economía de su Trinidad y en la comunicación trinitaria. ¿Acaso que cuando no había nada, Dios no era amor y fue amor hasta que algo fue hecho? Dios es inmutable. Él no necesitaba de nosotros para amar, pero nos amó. ¿Cómo esto no va a ser asombroso, hermano? ¿Cómo nos vamos a complacer en una vida terrenal y en una vida impía, sabiendo lo que Dios hizo por gracia para salvarnos de la condenación futura? Eso también es un reto para los cristianos, para que pongamos nuestros ojos en el cielo, en lo celestial, y honremos a Dios por las grandes misericordias que Él ha tenido para con nosotros. Que le sirvamos con amor, que nos entreguemos de corazón a Él por todo lo que ha hecho por nosotros. Si algún corazón está dudando en incredulidad acá, arrepiéntase, porque ya les conté el final. Si algún corazón goza de la certeza de que es un redimido del Señor acá, ponga sus ojos en el cielo y disfrute de las bendiciones que ya son aseguradas para su vida. Disfrute viviendo como un ciudadano del reino, alejándose de este reino impío en el cual vivimos.
Amén. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, tú has sido bueno con nosotros de nuevo, al permitirnos estudiar tu palabra. Entendemos que en todos estos temas pueden haber muchas dudas, pero al mismo tiempo hay más certezas que hacen cimentar nuestro corazón en las verdades de tu segunda venida y de tu reinado sempiterno. Gracias, Padre bueno, porque nos amaste. Porque nos amaste sin nosotros merecerlo y nos has colocado en las realidades de tu reino. Has asegurado que nosotros estaremos allá contigo. No hablas de nuestra glorificación nunca en términos futuros, sino que tú ya das por un hecho que somos glorificados. Y te alabamos por eso. Te alabamos porque estaremos contigo por la eternidad. Y Señor, si quieres utilizarnos como instrumentos para que aquellos que están rumbo a la condenación puedan abrir sus ojos, Señor, úsanos. Ayúdanos a predicar tu palabra para que ellos escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos y tú les concedas arrepentimiento para conocer la verdad. Gracias por las certezas que tenemos a través de tu palabra y gracias porque podemos descansar en ellas. Gracias porque has sido bueno al permitirnos estudiar y al permitirnos crecer en estos temas. Que si bien es cierto, por cuestión de tiempo ha tenido que ser algo superficial, pero al mismo tiempo hemos podido estudiar lo suficiente como para salir de aquí con un corazón lleno de esperanza. La honra y la gloria sea para tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.